Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, miércoles 13 de marzo, tenemos en la iglesia, o celebramos en la iglesia católica, la elección del Papa Francisco, aquel que es el vicario de Cristo. Y curiosamente, bueno, no curiosamente, es una cosa cíclica, pasará en otras ocasiones, que fue también un día miércoles del año 2013, cuando fue elegido el Papa Francisco, ante tanta expectativa de miles y miles de personas. Y, y es una oportunidad especial la de hoy para rezar por el Papa. Seguramente rezas en otras ocasiones. Hoy, tal vez con mayor cariño, dando gracias a Dios por darnos un Papa. Un Papa tan bueno, el Papa de la misericordia, el Papa con tantos gestos, ¿no? Y, y sí, gracias a Dios que nos ha dado un Papa porque me acuerdo cuando estaba en Roma, gracias a Dios me tocó esos momentos de cambio de pontificado, un papa que renuncia después de siglos y la elección de un papa, que, que en esos días de cónclave la prensa estaba en todas partes en Roma y entonces le preguntaron a un reportero, a los romanos, si pensaban que el Papa, si los cardenales se demorarían mucho en elegir un nuevo Papa, cosa que otras veces en la historia ha sucedido, que se demoraban semanas, meses, ¿no? Y bueno, los romanos decían, bueno, esperamos que sea pronto, si no, nosotros hacemos un Papa. Y bueno, con esa gracia que lo decía, no falta razón, porque no porque vayamos a nosotros a elegir a otro Papa, sino porque tenemos necesidad de aquel que es el vicecristo, aquel que es Pedro, ese Pedro que, que leemos en las Escrituras, que los evangelistas no tuvieron ningún problema en contar las cosas como eran, en contar sus virtudes como sus defectos. Pedro era un hombre que amaba a Jesús con locura. Y Jesús decía algo y él era el primero que salía. Y a veces sí, a veces con esa fuerza que tenía, ¿no? Y con esa pasión, a veces el Señor tenía que calmarlo o que enseñarle, corregirle. Pero resalta en Pedro ese amor al Señor. Y eso es una cosa que nos puede servir para examinarnos. Yo, ¿cuánto amo a Jesús? Es verdad, estamos aquí ahora haciendo estos 10 minutos con Jesús y esto ya una respuesta. Yo sí te quiero, Señor. Jesús, yo te quiero porque estoy aquí. Podría estar haciendo otras cosas, podría estar pues, revisando pues, mi WhatsApp, las historias de Instagram, o viéndome un video en YouTube, una película. Estoy aquí, Señor, contigo. Estoy aquí para pedirte por el Papa, para que sea un Papa santo, para que le ayudes a llevar esa barca de la Iglesia que, que se encuentra con muchas borrascas. En esas últimas semanas, meses, ha habido muchas tormentas, por supuesto. ¿A causa de qué? A causa de nuestra pobreza, del barro del que estamos hechos. Y, y obviamente el demonio aprovecha esa poquedad nuestra para hacer daño. Daño adentro, daño afuera de la iglesia. Y tú y yo que queremos, que nos sentimos hijos de esa iglesia, y que queremos estar con ese vicecristo que lleva la barca, no lo vamos a abandonar, no lo vamos a dejar solo, al contrario, cuánto necesita el Papa de tu oración, de mi oración. Y lo dice, es típico desde el primer momento que apareció por esa ventana que se llama la logia de las bendiciones, eh,
cómo pidió en primer lugar esa oración, me acuerdo perfectamente, estaba allí. Pidió ahora la oración del pueblo por su obispo. Y ante esas miles de personas que estaban, que habían llenado la plaza de San Pedro en cuestión de minutos, guardaron silencio. Y él, inclinado, con un acto de humildad. Ahora él podía decir, yo soy el Papa, ¿no? Ya no soy el obispo, el arzobispo de Buenos Aires, soy ahora el Papa. Y ahí estábamos rezando por él, en un minuto de silencio, rezando. Y la gente rezaba. Eso es fe. Porque nuestro cariño, nuestra devoción al Papa, no es un fanatismo. No debería ser un fanatismo, sino que es una fe teológica, fe en esas palabras de Jesucristo, cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre ti, Pedro, con tus errores, con tus virtudes, con tus defectos, voy a, voy a hacer que salga aquí una iglesia. Se va a apoyar en ti y también en los otros apóstoles, pero tú confirmarás a esos hermanos tuyos. Y así ha sido. Y así han sido todos esos sucesores de Pedro que, gracias a Dios, a pesar de que había momentos difíciles, no se ha roto esa continuidad. Y aquí está el Papa Francisco. Qué, qué buena ocasión para que rezar por él y también para estar muy atentos a lo que nos dice el Papa. Lo que nos dice el Papa en esta cuaresma, o por ejemplo ahora mismo que está a unos kilómetros de Roma haciendo sus ejercicios espirituales. Para esta cuaresma, el Papa nos invita a recorrer este camino, porque es un camino, es ese camino que Jesús también quiso pasar, 40 días, 40 noches en el desierto, solo, apartado, preparándose para ese ministerio suyo. Y nos dice que también recorramos ese camino para llevar también la esperanza de Cristo a toda la creación, que será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y con esto el Papa nos hace ver que nuestro gran enemigo es el pecado. Es el que verdaderamente nos esclaviza, el que trae esa corrupción. Ya no solamente la corrupción política o en las empresas o en el sector público, sino esa corrupción que empieza por uno, porque una empresa no peca, pecas tú, peco yo. Es ese cambiar, ese cambio personal, esa conversión personal a la que nos quiere invitar la cuaresma, y por eso empezamos así con la ceniza. Y nos dice, será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios, que es la verdadera libertad. Yo soy hijo de Dios, y este pecado, este defecto, me esclaviza. Y yo creo que nadie quiere ser esclavo. Todos queremos ser libres y sentirnos muy libres. Y esa libertad nos la da Jesucristo. Nos la ha ganado en el madero de la cruz. Por eso pídele al Señor esa conversión personal. Y así tú también puedas llevar esa conversión a los que están a tu alrededor. A los que están a tu alrededor. Y así le ayudamos al Papa, por supuesto, en esa gran empresa, con esa gran responsabilidad de llevar la barca de Pedro. A él le pesa toda la iglesia. Y que le ayudemos siendo nosotros verdaderamente hijos de Dios, hijos de nuestra madre iglesia, rezando por él, rezando por sus intenciones. Y si vemos una noticia, bien, del Papa, alguna noticia bonita, algo que ha dicho, algún gesto, encomendarle, rezar por él. Y si vemos noticias tristes, también rezar por él, porque eso le entristece. Y nosotros tenemos como buenos hijos que llevar ese peso con el Papa Francisco para liberar a la iglesia de esa esclavitud. Demos gracias al Señor por este Papa que nos ha dado. Y sabemos que junto con eso que le dice Jesús a Pedro, tú eres esa piedra sobre la que edificaré mi iglesia, también le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y esto nos da una seguridad, porque se lo ha dicho el mismo Jesucristo.
A pesar de los defectos de aquellos que conformamos la iglesia, a pesar de que el demonio estará allí metiendo la cola, no prevalecerán si nosotros nos mantenemos fieles a Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.